Bienvenidos a este webinar Instrumentos derivados, comprendiendo sus funciones para maximizar oportunidades y minimizar riesgos. Este es un evento de Forbis Mazars en México. Yo soy Natalia Castrejón, encargada de Marketing y Comunicación. Agradezco profundamente que nos acompañen. En el transcurso del evento, por favor, siéntanse libres de compartirnos sus comentarios o preguntas para que nuestros panelistas los retomen. También importante mencionarles que hacia el final del evento lanzaremos una encuesta de satisfacción. Nos interesa mucho conocer sus opiniones, entonces por favor no se vayan sin responderla, les tomará menos de 2 minutos. Sin más, vamos a empezar. Yo quiero presentarles a Humberto Rojas, socio líder de asesoría financiera o Financial Advisory. Y bueno, también nos acompañarán otros 3 expertos. Le doy la palabra a Mauricio Valdés, gerente de asesoría financiera, específicamente evaluación, para que termine de presentar al equipo y también nos dé una breve introducción. Adelante, Mau. Sí, muchas gracias, Natalia. Es un gusto estar aquí con todos ustedes. De antemano les agradezco mucho la asistencia y sobre todo la puntualidad. De igual forma, pues el interés en este tema que a final de cuentas ha cobrado mucha relevancia en el contexto global actual. El tema de la contratación de instrumentos financieros derivados, digamos que está en su auge por diversos temas, sobre todo por todas las aplicaciones y permisiones que te da en conjunto con el marco normativo actual. Y pues bueno, aquí también me están acompañando 2 expertas en el tema que vienen siendo Daniela Garcés y Fernanda Pineda. Así que les cedo la palabra. No sé, Daniela, si gustes iniciar a presentarte. Muchas gracias, Mau. Buenos días a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. También estoy muy emocionada porque sí, como dice Mau, es un tema muy relevante. Así que, pues sí, nos gustaría que participen, que nos hagan preguntas. Inclusive, si alguno de ustedes tiene algún caso en donde lo practican, también nos beneficiaría bastante a nosotros. Mi nombre es Daniela Garcés, también soy consultora senior aquí en el equipo de evaluación en asesoría financiera y pues bueno, un gusto. Adelante, Fer. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por tomarse una hora de su día y acompañarnos en este webinar sobre instrumentos derivados. Mi nombre es Fernanda Pineda, soy consultora senior también aquí del área de evaluación en Forbis Mazars y pues con el gusto de estar el día de hoy con ustedes. Perfecto, muchas gracias, Fer. Nosotros somos los expertos que los vamos a estar acompañando en el transcurso del día de hoy, sobre todo en la plática de instrumentos financieros derivados y sobre todo tocando la importancia de cómo estos cobran relevancia y cómo se aplican justamente para lo que viene siendo el tema del día de hoy, que es maximizar ganancias y minimizar pérdidas, ¿no? Lo que buscamos aquí es hablar sobre un poco el contexto general de los instrumentos financieros derivados, cuáles son sus aplicativos, cuáles son las opciones que nos da el marco normativo actual y sobre todo cómo lo vemos no solamente contablemente, sino que lo vemos como oportunidades, ¿no?, de negocio. Así que podemos dar inicio justamente a la plática. Les cedo el micrófono, chicas, y muchas gracias. Gracias, Mau. Gracias, Mau. Pues bueno, sí, como bien lo comentó Mau, daremos una introducción general sobre qué son los derivados, cuáles son sus objetivos. También vamos a tocar el tema de contabilidad de coberturas y de IFRS 9 de una forma bastante superficial. O sea, lo que queremos es que tomen esta información general también para pues presentarles a ustedes más o menos en el marco normativo en donde también podrían consultar este tema, ¿verdad? Si bien les interesa lo suficiente para investigar un poco más. Así que, pues bueno, vamos a dar inicio. Introducción a derivados. Lo que queremos es hacer una plática. Si bien nosotros somos consultores y evaluamos constantemente derivados, también nos gustaría darles esta sesión desde ese punto de vista. Cómo es que nosotros
los analizamos, qué es lo que hemos visto últimamente en el transcurso de los últimos meses, como algunos ejemplos concretos de algunos de nuestros clientes que nos buscan y cuáles han sido como los retos recientes que hemos visto en este tema de evaluación de derivados. Así que iniciemos por definir qué es un derivado. Pues un derivado es un contrato cuyo valor se basa en el valor de un activo subyacente, ¿verdad? O sea, de esta forma podemos determinar que el valor de un derivado se ve directamente afectado por el precio o por este valor de este activo subyacente. ¿Qué es un activo subyacente? Hay activos subyacentes que pueden ser financieros y no financieros, pero algunos de los ejemplos tal vez más puntuales o que se nos vienen a la mente de buenas a primeras, pues son tasas de interés, es tipo de cambio, inclusive precios de algunos commodities. Pues bueno, estos activos subyacentes son los que al final de cuentas terminan por determinar el valor del derivado, pero bueno, ¿para qué se usan los derivados? ¿Cuáles son sus principales objetivos? Bueno, en sí hay dos principales objetivos que vemos nosotros. El primero es pues para cubrir un riesgo, ¿verdad? O sea, al fin y al cabo, un derivado es una herramienta justo para mitigar un riesgo en el que al que una compañía se ve expuesto, ¿verdad? De esta forma lo puede mitigar, pues muchas veces el mercado con las mismas fluctuaciones, se tiene que prever pues asegurar de alguna forma su operación en un mediano plazo, en un largo plazo, ¿verdad? También otro segundo uso principal sería especular. La especulación es bastante común y esto es básicamente pues aprovechar los cambios en los precios y pues poder obtener ganancias cuando puede ser más benéfico. Y bueno, de esta forma también vemos que no solamente se utiliza como una herramienta para mitigar un riesgo, sino que también hay muchos agentes en el mercado, llámese inversionistas, inclusive público general, que también utilizan los instrumentos derivados justo para hacer una apuesta con el mercado. Así que bueno, de buenas a primeras que entendemos que para poder manejar derivados, para poder introducirnos al mundo de derivados, tenemos que estar muy pendientes a absolutamente todo, ¿verdad? A un entorno económico activo, en donde también hay cambios tanto políticos, sociales, que afectan en todo. Tenemos que estar muy alertas, básicamente con todo lo que pueda estar sucediendo en el entorno. Ahora, un poquito adentrándonos en qué es lo que implica o qué es lo que compone este entorno, pues bueno, hay varios participantes clave en este mundo de derivados. O sea, una vez que ya definimos que los derivados son contratos y que el valor del derivado depende del valor de un activo subyacente, una vez que ya entendemos esto, ahora, ¿quiénes son los que manejan derivados? ¿Quiénes son los interesados? ¿Cuáles son los propósitos que estas personas pueden estar buscando a través de un derivado? Pues bueno, los primeros que se nos vienen a la mente son los hedgers o aseguradores de riesgo, relacionándolo un poco con el primer uso al que había mencionado, pues sí, o sea, utilizan un derivado como una forma de mitigar un riesgo futuro de una operación, ¿verdad? Aquí por eso dice que el propósito son empresas o inversionistas que buscan protegerse de los cambios de los precios. Y un ejemplo muy sencillo, aquí pusimos a un agricultor que utiliza un contrato de futuro para fijar el precio de un trigo, ¿verdad? Que o sea, el trigo es su materia prima y pues a él le gustaría, él prevé que, bueno, en unos meses a lo mejor viene una elección, a lo mejor en la zona en donde está hay algún tipo de conflicto en donde sabe que va a afectar de una forma directa al precio del trigo, así que por lo tanto recurre a esta alternativa para poder proteger pues un poco su materia prima. Esto es mucho más común
de lo que pensamos. O sea, también por eso pusimos una columna que es básicamente como casos de la vida real, en donde un caso real es que las aerolíneas suelen cubrir los costos del combustible. O sea, como ustedes saben, el precio del crudo es algo que, o sea, es un dato que escuchamos constantemente hasta en las noticias. Pues las aerolíneas suelen utilizar futuros de combustible justamente para proteger para protegerse a este riesgo de esta volatilidad, y pues de esta forma aseguran de cierta forma es de una forma en la que ellos pueden cuidar sus costos de producción, ¿verdad? En el mediano, en el corto, mediano plazo y largo plazo también. Por otro lado, también están los especuladores, y son básicamente estos inversionistas que buscan beneficiarse de los movimientos en el mercado a corto plazo. El ejemplo más sencillo es esta persona que compra una opción de compra de una acción tecnológica. Muchas veces también necesitamos información para hacer para tomar este tipo de decisiones. Este ejemplo es muy común porque tal vez ya sabemos que más o menos en estas fechas se lanza el nuevo iPhone, y hay muchas personas que empiezan a comprar acciones de Apple porque pues su predicción es que cuando sucede un lanzamiento de un producto nuevo, normalmente las compañías se ven beneficiadas casi. Hay un efecto relativamente rápido, ¿verdad? También pues no hay que perder en cuenta que pues ni el especulador ni el arbitrajista realmente tienen la bola mágica. Al fin y al cabo es una apuesta. Nosotros decidimos hacer lo que consideramos, lo que la ración nos dice en ese momento, pero pues nada nos garantiza que efectivamente este lanzamiento de este nuevo producto pues realmente le genere los beneficios que a lo mejor en años anteriores eran muy evidentes, ¿verdad? Así que por último están los arbitrajistas, que es básicamente son estos inversionistas que explotan las ineficiencias de los mercados y toman posiciones opuestas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Pues normalmente compro barato y vendo caro. Suelen ser inversionistas que pueden estar cambiando de una bolsa a otra, y a eso se dedican, a ver básicamente cuáles son las tendencias en una bolsa y cuáles son las tendencias en otras, y sobre ello toman beneficios. No sé, Mau o Fer, si quieran compartir algún ejemplo concreto que se les venga a la mente. Sí, de hecho, yo quería hacer una breve conexión justamente con la slide anterior que estuvimos conversando, justamente de cuál es la relevancia que está ligada a un derivado y demás, y justamente esta segunda de los participantes. Actualmente en el entorno económico, digamos que debido a que estamos en un periodo muy volátil por distintos temas, elecciones, temas arancelarios y demás, digamos que todas estas cuestiones cobran relevancia cuando yo estoy hablando de contratar un instrumento financiero derivado, ¿no? Porque si bien comentas tú, Dani, que existen diferentes participantes desde el especulador hasta el arbitrajista, que digamos que yo lo estoy haciendo con fines de cobertura o no lo estoy haciendo con fines de cobertura, básicamente. En primera instancia lo que hacemos es reconocer un riesgo, una oportunidad en el mercado, ¿no? ¿Por qué? Porque digamos que si mi ciclo operacional normal, hablando de una entidad o una compañía, depende en algún sentido de algún derivado o de algún punto, por así decirlo, la tasa de interés o el tipo de cambio, yo puedo llegar a apostar sobre esas condiciones de mercado. ¿Qué es lo que pasa? Si mi operación es pagarle a un proveedor en el extranjero y yo tengo que vender dólares, pues yo al final de cuentas lo que puedo hacer es pactar un precio futuro de este tipo de cambio justamente para que mi información financiera se vea un poquito más alineada en el sentido de no estar ahora sí que asumiendo esas volatilidades del mercado, o bien que a final de cuentas sí las pueda estar asumiendo, pero yo ya tengo un monto asegurado en algún punto determinado del tiempo
y que sobre todo la estrategia comercial que yo estoy haciendo como compañía se vea respaldada de igual forma con este tipo de instrumentos financieros, ¿no? Meramente era eso. Los casos yo creo que son muy puntuales. Aquí, bueno, más adelante vamos a estar platicando sobre cuál es la relevancia entre aplicar contabilidad de coberturas y cuáles no, porque digamos que nosotros puede ser que internamente en nuestra compañía estemos contratando instrumentos financieros derivados con fines de contabilidad de coberturas, sin embargo, bajo el marco normativo no estamos cumpliendo con estos requisitos, ¿no? Así que justamente para tomar el enfoque principal de la presentación, que es maximizar ganancias y minimizar riesgos y pérdidas, más adelante vamos a estar hablando justamente de cuáles son los pasos, requisitos y cumplimientos necesarios para que pasemos de ser un especulador a ya ser un arbitrajista o un hedger, ¿no? Por así decirlo. Así que adelante. Gracias, Mau. Bueno, en esta siguiente slide simplemente queremos mostrarles que estos activos subyacentes de los que hablaba, pues pueden, así como son financieros, también hay no financieros. A lo mejor pensaríamos que los más comunes, el activo subyacente más común, lo que se nos viene a la mente más rápido son tasas de interés, divisas, mercados, inclusive índices bursátiles. Sin embargo, en la práctica, realmente sí nos llegan muchos clientes que sí acuden por estrategias de derivados con activos subyacentes no financieros. Y pues solo queríamos ponerles algunos de los ejemplos. Pues obviamente depende de las industrias, ¿verdad? Pero por ejemplo, en la industria agrícola, pues los commodities también van desde los cereales, desde los productos cárnicos y así sucesivamente. A lo mejor de los ejemplos más comunes que tenemos en mente son tanto de metales y de energía, ¿verdad? Que últimamente creo que es lo que más nos suena cuando estamos escuchando noticias, cuando estamos tratando de documentarnos sobre qué es lo que hay de nuevo. No, suelen ser los commodities que tienen más relevancia, pues obviamente pues muchas industrias dependen de las fluctuaciones y de los precios de estos commodities. Adelante, Pedro. Gracias, Dani. Bueno, pues como ya revisamos, un derivado es un contrato, ¿no? Que siempre tiene dos partes, la parte que vende y la parte que va a comprar. El activo subyacente, ya vimos toda esta enorme variedad de activos subyacentes que existen en el mercado. Realmente, pues, a cada necesidad de cada cliente o de cada compañía, pues puede existir un tipo de derivado específico. Algunos de los tipos de derivados más comunes son los que tenemos aquí en pantalla, pues son los forwards, los swaps de tasa de interés, los swaps de divisas, las opciones que pueden tener un rango de diferentes activos subyacentes como de tipo de cambio, de tasa, de materias primas y también pues futuros. Obviamente cada uno de estos tipos de derivados tienen sus propias características intrínsecas en cuanto a su funcionamiento y en cuanto a la forma en la que estarían cubriendo el riesgo para el cliente en su caso. Como ya bien lo decía, un derivado pues tiene dos partes, ¿no? La que compra y la que vende. A la parte compradora se le suele llamar que adopta una posición larga porque estaría adquiriendo o asumiendo la obligación de comprar el activo subyacente una vez que utilice el derivado. Por el otro lado, a la parte que vende se le dice que está asumiendo una posición corta porque está en la obligación de vender el activo subyacente, ¿no? Siempre un derivado es una relación bilateral y puede ser tan complejo como sean las necesidades de cada cliente o de cada empresa que esté adquiriendo este tipo de derivados. Una parte también importante que vale la pena mencionar es que los derivados se tienen que evaluar a valor razonable, ¿no? Y esto es algo que vemos desde la IFRS 9, que, bueno, debido a la volatilidad de estos activos subyacentes que a su vez afectan en el precio de cotización de los derivados, estos activos pues se tienen que evaluar con base en el mercado, con información con información de precios que cotizan en el mercado y es por eso que no se pueden medir a costo amortizado como otro tipo de instrumentos financieros que también
observamos o con los que también trabajamos en valuación, es algo pues, que se tiene que tomar en consideración también. Listo. Bueno, aquí traemos un ejemplo de uno de los tipos de derivados que son los forwards. Siempre este tipo de ejemplos creo que es más fácil explicarlos desde la perspectiva de un cliente o de una empresa que podría utilizarlos. En este caso, por ejemplo, tenemos una empresa automotriz que necesita pues aluminio, ¿no? Para diferentes partes de su proceso productivo y obviamente pues sabemos que el aluminio puede estar cotizando a diferentes precios en el mercado, ¿no? Entonces, esta empresa pues decide adquirir un forward de aluminio. Entonces, pues mi cliente estaría asumiendo una posición larga, mientras que la contraparte, que podría ser una empresa productora de aluminio, estaría asumiendo una posición corta. Al inicio del contrato, que sería pues el punto cero, el punto de inicio, tanto mi posición larga como mi posición corta pues no tienen ningún tipo de ganancias. En este caso estarían acordando fijar el precio del aluminio en 70 euros. En este punto pues no hay ganancias ni pérdidas porque es el punto cero en el que yo estoy comenzando con mi contrato. Una vez que el tiempo vaya transcurriendo y comiencen a ver diferentes fluctuaciones en el mercado del aluminio y el precio comience a subir, a bajar, entonces es cuando mi cliente o la contraparte estarán teniendo algún beneficio o pérdida. Es importante mencionar que pues, los forwards tienen una fecha de vencimiento específica, es decir, que, no sé, en este caso podría ser en 3 meses, pactamos que se va a realizar la compra del derivado o del aluminio en este caso al precio pactado a 70. Entonces, en 3 meses yo tendré que evaluar si este derivado me va a generar una pérdida o una ganancia dependiendo del precio en el que el aluminio esté cotizando en ese momento. Por ejemplo, suponiendo que en esos 3 meses ya transcurrieron y el precio del aluminio aumenta a 100, entonces mi cliente estaría ganando, se estaría beneficiando porque él ya pactó comprar el aluminio en 70. Entonces, él se estaría ahorrando, por así decirlo, 30 euros y le estaría ganando al mercado estos 30 euros. Es un ahorro para el cliente y está eliminando esa volatilidad del precio del aluminio y está siendo como más estable, como ya lo mencionaba Mao en su momento, está haciendo más estable su contabilidad y su proceso productivo en cuanto a costos. Por otro lado, para la posición corta, que sería la contraparte o la parte que estaría vendiendo el aluminio, pues al final, en ese caso, él ya estaría vendiendo el aluminio al precio que pactó, no estaría teniendo como una pérdida o ganancia versus el mercado. Sin embargo, en el caso de que en estos 3 meses que transcurrieron el aluminio estuviera cotizando a 50 euros, entonces esta posición corta se beneficiaría porque lo estaría vendiendo más caro de lo que mi cliente podría ir al mercado a comprarlo, ¿no? Entonces estaría beneficiándose con 20 euros. Y es así, pues, como esas posiciones se van modificando a lo largo del tiempo, pero realmente el momento más importante es el momento del vencimiento, el momento en el que se pacta, ¿no? Que se llegue al acuerdo. Dani, no sé si quieras continuar ya con la parte de la evaluación. Ay, pero una disculpa. No te preocupes. Le moví por error. No te preocupes. Pero bueno, si ya no tienes nada que agregar, pues sí, pasamos a un poco bueno, ya sabemos que cómo funciona más o menos un forward, porque sí, porque es más complicado, honestamente, sobre todo cuando hay muchos tipos de forwards. O últimamente hemos visto que también, o sea, como bien lo mencionaba Fer, a lo mejor es un instrumento común, sin embargo, lo que hemos visto en los últimos meses es que como hay necesidades distintas en el mercado, también hay instrumentos como híbridos que tienen a lo mejor más complejos, ¿verdad? Los derivados exóticos, que tienen elementos de varios derivados y por ende también tenemos que manejar métodos de evaluación distintos.
para cada uno de estos derivados. Pero bueno, sí, aquí en esta slide lo que les estamos presentando básicamente algunos de los métodos de evaluación. Son varios los que utilizamos comúnmente, pero si bien no queremos entrar a detalle en cada uno de ellos, o sea, realmente lo que queremos transmitir es que hay métodos de valoración que pueden ser más sencillos y otros un poco más complejos dependiendo obviamente del instrumento, ¿verdad? Por ejemplo, hay el primero, valoración basada en el mercado. Pues bueno, esto es lo que nos dice el valor razonable. Bueno, también la norma de valor razonable que es IFRS 13 nos dice que también tenemos que tomar prioridad sobre la información disponible en el mercado, sobre estos precios observables. Muchas veces cuando todos los astros se alinean y podemos utilizar este enfoque de valoración basado en el mercado, pues es algo muy sencillo. Lo que hacemos generalmente es nos remitimos a nuestras bases de datos, ya sea Bloomberg o FactSet, y de ahí podemos tomar una información directa. Sin embargo, ¿qué sucede cuando el instrumento es distinto o realmente te requiere hacer un esfuerzo adicional? Pues bueno, nos podemos ir a otros métodos de evaluación, como es el modelo de Black-Scholes, modelo binomial, discounted cash flow. Sin embargo, ¿de qué depende qué método utilizar? Pues depende principalmente de la naturaleza del instrumento, qué es lo que queremos evaluar, y también depende de la información disponible que tenemos para nosotros. Sin embargo, que es algo importante de esta slide, aparte de que vean que hay metodologías más complicadas que otras, son los factores clave que consideramos. O sea, si bien no deja de ser un derivado y todos estos métodos entran en valor razonable. Aquí vemos precios de mercado, precios de acciones, precios de ejercicios, volatilidades, fechas, periodos de vencimientos, también como, no sé, la simulación Monte Carlo. Aunque si bien estamos utilizando un algoritmo, también qué es lo que nos dicen estos escenarios generados, ¿verdad? O sea, de estos precios de estos precios de los activos que nos arroja el modelaje, pues bueno, no deja de considerar volatilidades y tasas de interés. Y pues por último, los instrumentos comparables, pues bueno, también muchas veces también no estamos exentos de hacer benchmarks, ¿verdad? De irnos al mercado, y si bien ya tenemos muy identificado cómo funciona este instrumento, qué información necesitamos, pero a lo mejor también conocemos también el mercado, que sabemos que no hay una forma directa de evaluarlo, pues ahora nos vamos con características y vamos encontrando nosotros haciendo nuestra misma muestra o nuestra forma de evaluar con congruencia, ¿verdad? Con lo que nos dice la norma. Sin embargo, un poquito lo que les queremos transmitir es que esta parte es la que bien mantiene a nuestro departamento muy alerta, nos mantiene pues muy ocupados, pues cada vez las necesidades son distintas, cada vez los instrumentos, lo que estamos viendo es que se vuelven cada vez más sofisticados, y pues nosotros también tenemos que sofisticar nuestras formas de cómo abordamos estas evaluaciones de estos derivados. ¿Quieres agregar algo más? Sí, por ahí, Dani, me encantó cómo lo explicaste este punto, porque realmente creo que vale mucho la pena platicar de cómo lo vemos nosotros en nuestro día a día con los clientes. La mayoría de nuestros clientes nos contrata con la principal intención de entender cuáles son los derivados que tienen, ¿no? A final de cuentas, ellos los pueden ver únicamente registrados, o el banco les pasa su estado de cuenta y ven cuáles son los derivados que mantienen vigentes a una fecha de vencimiento, ¿no? Sin embargo, nosotros, porque también hacemos de poner los distintos modelos de evaluación y sobre todo en qué consiste cada uno, porque como bien mencionaban ahorita, existen derivados no solamente tradicionales, las condiciones de mercado han cambiado extraordinariamente en el sentido de que se ha dado paso a que surjan nuevos derivados híbridos, ¿no? Que vienen siendo los híbridos, ahora sí que los compuestos, o sobre todo como los conocemos en
en el área de evaluación que vienen saliendo los derivados exóticos, ¿no? Ese tipo de derivados, muchas veces la situación es que tú te acercas con algún intermediario, alguna institución financiera o algo, y ellos te hacen favor de darte cartas en el asunto para que puedas interactuar con nuevos derivados. Sin embargo, aquí cobra mucha relevancia y es lo que solemos también platicar con los clientes. Nosotros tampoco, nuestra principal intención no es que ustedes se vuelvan expertos en un tema, sino que entiendan cómo funciona o cuál es la estructura básica detrás de un derivado, ¿no? Ahí es donde entramos nosotros justamente a hacer este tipo de talleres, este tipo de pláticas, justamente como para también dar entrada al entendimiento de los modelos disponibles bajo normativa y sobre todo también conocer cuál es el comportamiento detrás. No únicamente quedarnos con el banco o la institución financiera me emite su estado de cuenta, yo veo el mark to market o el valor que me están poniendo ahí y pues a final de cuentas es lo que registro. Me puedo ir a características muy básicas de, ok, es que el tipo de cambio bajó, el tipo de cambio subió, puedo hacer una pérdida o una ganancia. Sin embargo, cuando estamos hablando de instrumentos un poco más complicados o que traen más elementos, la mayoría de las veces es, pues, ¿sabes qué? Me están pasando que tuve una pérdida, pero no entiendo bien cuál es esa pérdida o cómo se comprende esa pérdida, ¿no? Así que principalmente aquí cabe mucho la relevancia y por eso se hace la mención, porque el hecho de entender también cómo está integrado, cómo está compuesto un instrumento y cuáles son las metodologías aplicables, te abre más el panorama, porque si bien las compañías conocen perfectamente su mercado en el que están atacándolo diariamente, también tienen que conocer cuáles son los instrumentos y elementos disponibles para hacer tanto coberturas, ya sea por especulación o bien como contabilidad de coberturas, pero como para mitigar o cubrirse de algún riesgo y sobre todo que este factor también esté controlado de manera interna, ¿no? Y sobre todo, como lo hemos venido platicando a lo largo de este webinar, que esté alineado con la intención, con las estrategias mismas de la compañía, ¿no? Así que no sé si tengan algo más que agregar, chicas, de temas, de casos cotidianos o algún punto. Pues a lo mejor es muy similar a lo que ya mencionaste, pero a mí me llama mucho la atención que hay compañías que tienen años utilizando instrumentos derivados. Y ahora que obviamente las condiciones de mercado cambian, están optando por alternativas distintas, o sea, precisamente por estos derivados exóticos. Y pues pensaríamos que ellos están más familiarizados precisamente como están no hay nadie más experto que ellos en su operación, también pensarías que, pues sí, o sea, que tienen muy en claro cuál es el objetivo de este nuevo instrumento que están adoptando. Sin embargo, una de nuestras consultas recientes o en los últimos meses hemos tenido casos en donde clientes ya adoptaron, ya contrataron este contrato, ¿verdad? Este derivado exótico y nos piden como un acompañamiento. Bueno, ayúdame, o sea, me la vendieron muy bien, me convencieron de que es un instrumento que necesito y les hice caso. Ahora ayúdame a entender por qué se está comportando de la forma que se comporta. Y ahí es lo interesante, porque estás tratando, así como quieres conocer el instrumento, también tienes que, pues, sin mover el dedo del renglón, tienes también que voltear al mercado y ver cómo es que este instrumento realmente se está comportando en función de los cambios en el mercado. Así que, pues sí, se me hace muy interesante que aún y con derivados a lo mejor muy conocidos, muy útiles o que realmente no cuestionamos mucho su función, hay otros elementos nuevos que los hacen pues distintos, más complejos y sobre todo, pues sí, o sea, la realidad es que las compañías sí los están adoptando, claro, o sea, atienden una necesidad, son instrumentos a la medida al ser este contrato bilateral. Así que es lo que lo hace interesante porque pues no un derivado exótico va a ser un derivado nuevo en cualquier lo estés analizando cuando lo estés analizando. Pero bueno, era lo único que quería agregar. Si quieres podemos continuar. Gracias, Dani. Adelante, chicas. Súper. Muy bien. Bueno, pues como ya mencionaban, Dani y Mau, existen muchos tipos de derivados. Recientemente, pues ya las compañías están inclinándose más a los derivados hechos a la medida, a la talla, que podrían ser los derivados exóticos.
y ese tipo de derivados se negocian en el mercado que se le denomina over the counter. ¿Por qué? Porque este es un tipo de mercado en donde la contraparte y el cliente o la persona o la entidad que va a comprar el derivado establecen los términos específicos del derivado y las características que va a tener. Y pues obviamente esto implica que tiene más flexibilidad, pero también un mayor riesgo de contraparte, ¿no? Porque todos estos términos y condiciones se pactan entre estas dos partes y no hay ningún tipo de intermediario que pueda asegurar que al llegar a la fecha de vencimiento o a la fecha que se pactó en el que se va a comprar y vender el activo subyacente, pues ambas partes cumplan. Por lo tanto, pues este tipo de derivados conllevan un mayor riesgo y suelen cotizar a precios pues más altos. Dentro del mercado de derivados over the counter, pues también existen forward swaps, existen todos estos tipos de derivados que ya vimos en la slide previa. Sin embargo, pues también están todos estos tipos de derivados exóticos como el equitar y estos derivados que cada vez pues tienen partes un poco más complejas y están hechos más específicamente a las características del riesgo que la entidad necesita cubrir y por lo tanto no se pueden cotizar en mercados de derivados negociados en bolsa. Los derivados negociados en bolsa suelen ser contratos estándar, ya sea de un forward, de un swap, de una opción, que ya están hechos a ciertas características y que tienen un menor riesgo de contraparte porque los mercados de derivados negociados en bolsas tienen cámaras de compensación que actúan como una contraparte central, lo que reduce el riesgo porque esto asegura que en caso de que al llegar a la fecha de vencimiento alguna de las partes no cumpla con su obligación dentro del acuerdo, pues entonces esta contraparte llega y pues como que finiquita esa obligación, ¿no? Eh, por lo tanto, pues es muy importante considerar esto, que cuando se va a negociar un derivado de forma directa con la contraparte over the counter, entonces pues se tiene un mayor riesgo, ¿no? De que llegando a la fecha de vencimiento no se cumpla con la obligación. Y un mercado derivado negociado en bolsa pues tiene esta parte de como de aseguramiento, por así decirlo, de la cámara de compensación. Dani, no le puedo cambiar, pero ok, gracias. Ah. Yo tampoco le puedo cambiar. Bueno, vamos a hablar un poco, el siguiente tema sí es adentrarnos un poco sobre la contabilidad de coberturas. Honestamente, este tema requiere su propia presentación. O sea, sí es un tema, no diría complejo, pero sí es bastante relevante y tiene bastantes, digamos, aristas, ¿verdad? Sí es de nuestras principales consultas en nuestro día a día. Pues, sin embargo, sí queremos que ustedes se lleven por lo menos, ahora sí que un poco de noción de por qué son importantes, por qué es importante estas estrategias de contabilidad de coberturas y cuáles son los impactos que tienen en la información financiera, ¿verdad? Que es básicamente en donde reside esta relevancia. Pues el objetivo de la contabilidad de coberturas es asegurar que, perdón, que tanto las ganancias o pérdidas del elemento cubierto y del instrumento de coberturas sean evaluadas simultáneamente y reconocidas para reflejar pues esta gestión de riesgos que está optando, que la compañía está adoptando, ¿no? Así que les ponemos aquí este ejemplo bastante visual y está relativamente sencillo, pero creo que es que cumple el objetivo pues a la perfección, que es muy bien. Este mismo ejemplo del elemento cubierto, que es una deuda de tasa fija, con el mismo instrumento de cobertura, que es este swap de tasa de interés. ¿Qué es lo que vemos en esta imagen en donde no tiene contabilidad de coberturas? Pues bueno, este elemento cubierto se tiene que registrar a costo amortizado
Esto significa que no refleja cambios en el valor razonable por las fluctuaciones inherentes de la tasa de interés, que es el activo subyacente de este swap de tasa de interés. Mientras que el instrumento, el swap, se registra a valor razonable. Eso quiere decir que los cambios en el valor razonable pues impactan directamente en el P&L, ¿verdad? Así que esto genera volatilidad en los estados, en los resultados financieros. El impacto general es este desbalance, porque estas pérdidas o ganancias del instrumento, como son registradas a valor razonable, que pues en sí el valor razonable nos dice que tenemos que contemplar las condiciones del mercado al momento de la evaluación, pues estos no se compensan, no compensan los cambios en el valor cubierto, ¿verdad? El que está registrado en el costo amortizado. Así que genera esta volatilidad artificial en el estado, en el P&L, en el estado de resultados, y pues aquí no se ve una gestión de riesgos pues adecuada, ¿verdad? Mientras que sucede con este otro ejemplo, con la contabilidad de coberturas aplicada, bueno, tenemos esta misma deuda de tasa fija, que es este elemento cubierto, el instrumento, pero ahora en lugar de tenerlo a costo amortizado, el elemento cubierto, se ajusta al valor ajustado de los riesgos. ¿Esto qué quiere decir? Que los cambios en el valor razonable que están relacionados con el riesgo cubierto se reflejan en los estados financieros. Mientras que el swap, una vez más, o sea, se evalúa a valor razonable, tal y cual nos dice la norma, pero en el impacto general, porque se ve más balanceado, es que aquí las ganancias o pérdidas del elemento cubierto sí están mitigadas y sí están repartidas, tanto en el estado de resultados como en otros resultados integrales, ¿verdad? Esto es lo que aquí es en donde se puede observar cuál es la importancia de sí tener una estrategia de coberturas consistente con pues, la información que quiere presentar la compañía, ¿verdad? Así que, bueno, no sé, Mau, si quieras, ay, se movió el slide, pero no sé si Sí, quieras compartir algún comentario. sí, de hecho, aquí yo creo que es importante mencionar que esto cobra relevancia sobre todo cuando estamos hablando de instrumentos que nosotros tenemos mantenidos, pero que todavía no vencen. Por así decirlo, si yo llego a diciembre de 2024, pero el vencimiento es hasta 2026, yo lo que voy a estar registrando viene siendo meramente el efecto de ese derivado a una fecha en específico, ¿no? Lo que pasa con ese tipo de instrumentos es que ya cuando nosotros excedemos o que llegamos a la fecha de vencimiento, es este tan famoso payoff, ¿no? Ahora, Claro. ¿qué es lo que pasa entre aplicar o no contabilidad de coberturas? Pues que si yo estoy manteniendo instrumentos derivados, por así decirlo, forward, swaps, opciones, a una fecha determinada, lo que yo voy a estar registrando es el efecto y cómo surte ya sea ganancias o pérdidas por periodo de estos mismos instrumentos. Lo que pasa es que si a final de cuentas yo esos efectos me los estoy llevando a resultados, pues esto digamos que vamos a verla gracias a la volatilidad inmersa en el comportamiento de estos derivados, vamos a ver la grafiquita un tanto, a veces vamos a tener ganancias, en otros periodos vamos a tener pérdidas y demás, pero digamos que no es una medida estandarizada. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la norma? Que al aplicar contabilidad de coberturas, esos efectos yo me los puedo llevar a una cuenta llamada ORI, que son otros resultados integrales, donde yo voy a poder alocar tanto las ganancias como pérdidas no realizadas por periodo. ¿Qué me va a permitir esto y qué es lo que nosotros le decimos a los clientes? Que a final de cuentas esto viene siendo una opción muy atractiva para la presentación de tu información financiera, porque en lugar de estar afectando en tu cuenta de resultados la parte de los efectos de ganancias o pérdidas, te los puedes llevar a otros resultados integrales y sobre todo hacer como ya veíamos en esta balanza, que los efectos se contrapongan y que a final de cuentas te dé este nivel óptimo, por así decirlo, entre los resultados presentados. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y creo que se va a adecuar mucho con este siguiente slide. Muchos de nuestros clientes nos dicen, lo que comentábamos hace un momento, yo sí estoy contratando un instrumento financiero con la intención de cubrirme de un riesgo. ¿Qué es lo que pasa? Que a final de cuentas lo que te pide la norma para aplicar contabilidad de coberturas es una serie de
de requisitos, pasos y sobre todo tú tienes que saber cuáles son las aplicaciones de la contabilidad de coberturas, ¿no? Para también ser candidato a esta parte. Así que digamos que si bien la intención del cliente es cubrirse, contablemente o normativamente no puede llegar a no cumplir con los requisitos requeridos por la norma, ¿no? Pero es la parte donde nosotros entramos, hablando justamente de cuáles son las aplicaciones, requisitos y dándole ese acompañamiento con el cliente justamente para que todo eso se alinee y poder hacer esta alocación del efecto en otros resultados integrales, ¿no? Así que adelante, Dani. Muchas gracias, Mau. Sí, justo también alineado con lo que mencionas, pues la norma te pide una serie de requerimientos, ¿verdad? Y una de ellas es que pruebes qué tan efectiva es tu estrategia de coberturas. O sea, y corremos estas pruebas de efectividad en donde sí tenemos que cuantificar de qué forma o hasta en qué porcentaje esta estrategia está siendo efectiva para el objetivo que requiere, ¿verdad? O sea, ¿qué sucede cuando las pruebas de efectividad son eficientes? Significa que el instrumento de cobertura está compensando adecuadamente este riesgo de este elemento cubierto dentro de los parámetros que nos piden las normas contables, ¿verdad? Así que pues tiene 4 impactos, ¿no? Primero se tiene que hacer un reconocimiento de los cambios en el valor razonable. Esto quiere decir que este registro sea correcto, ¿verdad? Que tanto la cobertura de valor razonable esté reflejado en el P&L, mientras que si en caso de que sea una cobertura de flujos de efectivo, pues que también tenga este registro efectivo o este registro correcto, que va a tener un impacto temporal en ORI, en otros resultados integrales, y después se transfieren al P&L cuando ya está materializado el flujo, ¿verdad? También nos habla que hay partidas afectadas. Esto obviamente son aquellos activos o pasivos que están directamente vinculados con el instrumento de cobertura y pues también las reservas de capital que están relacionadas con las ganancias o pérdidas acumuladas en otros resultados integrales. Por último, y pues que tiene mucha lógica, pues es esta reducción de la volatilidad, ¿verdad? Pues para esto es el instrumento para minimizar la volatilidad en el estado de resultados y pues que estas ganancias o pérdidas del instrumento sí se transfieran, o sea, solo cuando ocurren estos flujos cubiertos. Y mientras que, bueno, también por último se hablan sobre unas modificaciones en las cuentas. Básicamente es este ajuste de que ya hemos estado platicando, en donde los instrumentos derivados están en el balance a valor razonable, las ganancias o pérdidas en otros resultados integrales y pues aquellas reclasificaciones eventuales en el estado de resultados cuando se materializan ya en los flujos. Este es el caminito normalmente cuando esta prueba es efectiva, pero bueno, ¿qué sucede cuando las pruebas de eficacia no son eficientes? Pues es menos rollo, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que, pues bueno, que no se están cumpliendo los criterios de eficacia que dice la norma y que el registro, pues es directamente en el estado de resultados, ¿verdad? O sea, tienes que reconocer inmediatamente en el estado de resultados y esto afecta, pues, tu utilidad neta en ese periodo. Pues también en el segundo punto es, pues, esta generación de volatilidad. Pues sí, o sea, se traduce al final y al cabo de esta falta de compensación entre el instrumento de cobertura y el elemento cubierto, que genera estas fluctuaciones significativas y que obviamente se ven reflejadas en las cifras reportadas al final del periodo. Sí, aquí creo que también, Dani, es importante mencionar que justamente cuando cobra relevancia el tema de las pruebas de efectividad, justamente es para saber si la partida cubierta es eficiente o no, como ya mencionabas, pero también ese es uno de los componentes importantes para saber si nuestro cliente puede seguir cumpliendo con los requisitos mínimos requeridos por la norma para aplicar contabilidad de coberturas o no, ¿no? Que más adelante vamos a ver, si gustas, podemos pasar con la parte de los requerimientos, justamente para hacer este conecte entre cuando un cliente nos dice, ok, es que yo quiero estar aplicando contabilidad de coberturas,
no es solamente un quiero aplicarlo, sino tengo que cumplir con una serie de pasos y de requerimientos justamente para que nosotros podamos aplicar esta contabilidad de coberturas, ¿no? Que digamos, si bien puede ser un beneficio el tema del registro de otros resultados integrales, también digamos que es un procedimiento adicional que se tiene que seguir del cumplimiento con el hedge file y demás. Aquí digo, Fer, nos apoyas y Dani con el tema de los requisitos y más adelante vemos justamente cuál es esta parte de si los clientes pueden o no aplicar contabilidad de coberturas. Sí, muchas gracias, Mau. Pues básicamente, como mencionaban Mau y Dani, a veces hemos tenido casos de clientes que creen que están aplicando contabilidad de coberturas, pero al revisar pues su documentación y todos la relación del derivado, etcétera, pues nos damos cuenta de que no están cumpliendo con estos requisitos que pide la norma y por lo tanto pues nosotros entramos a apoyar en esta designación y documentación formal que se requieren al inicio y que pues nos pide IFRS 9 como cumplimiento estricto. En primer lugar, pues sí, o sea, al principio de esta relación de cobertura existe esta designación y una documentación formal de la relación de cobertura en la que se tiene que mencionar el objetivo y la estrategia de gestión de riesgos de la entidad para esta cobertura. Ya Dani mencionaba un poco respecto a estas pruebas de eficacia que se realizan respecto a la relación de cobertura y los requerimientos de eficacia que pide la norma cumplir. Es primero que exista una relación económica. Esto quiere decir que el derivado que yo estoy contratando eh, tenga un activo subyacente relacionado al riesgo que yo estoy observando. Es decir, si yo soy la compañía automotriz que tiene el riesgo en cuanto a la volatilidad del precio del aluminio, pues a lo mejor y no voy a contratar un derivado con un activo subyacente de trigo, porque no tiene nada que ver con mi operación y esto puede hacer que mi relación de cobertura no sea eficaz. Por otro lado, el efecto del riesgo de crédito se refiere a que la entidad o la contraparte con la que nosotros estemos contratando nuestro derivado para cubrirnos de riesgos no nos genere un riesgo extra. Esto quiere decir que es importante revisar pues, los perfiles de riesgo o los perfiles crediticios de las entidades o de las contrapartes con las que estamos contratando el derivado. Es decir, por ejemplo, si estamos acudiendo a una entidad bancaria para contratar este instrumento derivado, en el caso de que sea pronto un forward de tasa de interés, pues revisar que este banco con el que estamos yendo sea un banco consolidado, que tenga una buena calificación crediticia, etcétera, y que no nos genere un mayor riesgo al vencimiento, ¿no? Que estemos seguros de que va a cumplir con su obligación. Y por último, la razón de cobertura de la relación. Por lo general, la norma lo que dice es que esta razón de cobertura no puede ser de más del 100% del monto expuesto que yo tenga por mi riesgo, ¿no? Porque si no estaría cayendo en sobrecobertura y esto pues ya es algo que no permite la norma, ¿no? Por otro lado, pues esta documentación formal que se requiere al inicio pues tiene que contener cierta información que es importante que las entidades puedan compartir y que tengan bien documentados en su hedge file, que básicamente es el documento que las entidades tienen que entregar en caso de que quieran hacer contabilidad de coberturas. ¿Cuál es el tipo de relación de cobertura? Si es un tipo de relación de cobertura de valor razonable, si es por flujo de efectivo o si es una inversión neta en una operación extranjera. ¿Cuál es el objetivo y la estrategia de administración de riesgos de la entidad? Es decir, ¿por qué estoy contratando este derivado? ¿De dónde surge el riesgo que yo estoy observando? ¿Cuál es la naturaleza del riesgo cubierto? ¿Cuál es la clasificación del instrumento de cobertura? O sea, ¿qué tipo de derivado es? La clasificación del elemento cubierto, o sea, si es una transacción pues pronosticada o ya es un compromiso en firme que la entidad tiene. Y por último, la evaluación y medición de la eficacia de la cobertura, que comprende todas estas etapas que ya revisamos. Es muy importante mencionar que también estas evaluaciones y mediciones de la eficacia de la cobertura pues se pueden hacer de forma cualitativa o cuantitativa, dependiendo pues de las características de cada derivado. Obviamente en el hedge file se va documentando toda esta información en cuanto a la revisión cualitativa de esta
eficacia de la cobertura, sobre todo en cuanto al objetivo y la estrategia de gestión de riesgo de la entidad y la existencia de la relación económica, ¿no? Y el efecto del riesgo de crédito. Sin embargo, también existen pues métodos cuantitativos para poder comprobar pues la razón de cobertura, que no sea de una sobrecobertura, que haya relación económica también entre el activo subyacente que yo estoy contratando con mi derivado y el riesgo que yo estoy observando en mi operación. No sé si gustarían agregar algo más, Mau o Dani. No, por mi parte creo que estamos bien. Creo que ya inclusive podemos dar pie a que el público nos arroje alguna pregunta o comentario sobre el contenido que les acabamos de presentar. Así que, Muchas gracias por esta exposición. Les comparto un par de preguntas. La primera que tenemos es, ¿cuáles son los tipos principales de derivados? pues mira, los más comunes, o bueno, adelante, Fer. Yo creo que te ha tocado ver muchos casos. Ajá. Pues como lo mencionaba también en la presentación, existen muchos tipos de derivados. Yo creo que los más comunes y los que solemos observar más con nuestros clientes son los forwards, los swaps de tasa de interés y las opciones, que también pues cada uno ya tendrá sus propias características y su forma de evaluación, dependiendo de los diferentes modelos que existen y que también nos explicaba Daniela, pero yo creo que esos son los que más podemos observar. Ujú. Sí, aquí nada más para agregar, yo creo que depende mucho de la industria y de la compañía. Si sus operaciones o si bien su operatividad diaria está ligada a algún tipo de cambio o tasa de interés, esos van a ser como los instrumentos que comentaba Stafer. Pero bien, si retomando el ejemplo de las aerolíneas, si la empresa ya decide recurrir a futuros para el tema de commodities y demás, para algún tipo de activo, para algún tipo de activo en específico, hidrocarburos, etcétera, ya vendría dependiendo también de la industria, ¿no? Muchas gracias. Vamos con una última que dice así. ¿Cuáles son los riesgos asociados con el uso de derivados? Pues aparte del riesgo que más mencionamos a lo largo de la presentación, que era pues el riesgo de mercado, o sea, que es el que contempla estas volatilidades, yo creo que también es importante mencionar que tenemos que considerar también el riesgo de la contraparte. Al fin y al cabo, un contrato de derivado es eso, es un contrato unilateral, como lo mencionaba Fer. Así que también a la hora de hacer esta contratación o este compromiso con otra contraparte, también tenemos que ver si tienen, o sea, si realmente son capaces de cumplir con sus obligaciones. También está el riesgo liquidez, el riesgo operativo, pero esos creo que son los principales. Y también muchas veces no mencionamos, pero también creo que es importante o que a lo mejor va muy como inherente, es el riesgo regulatorio. Como Fer mencionaba, pues que hay dos tipos de mercado, ¿verdad? Donde uno es un poco más transparente y otro es más riesgoso, porque pues suelen ser los derivados más nuevos o más a la medida. Eso también nos hace exponernos un poco a estas áreas grises, en donde como son instrumentos nuevos, pues también entra en duda también cómo se regulan. Muchas gracias. Justo nos acaba de llegar una pregunta adicional, entonces me gustaría que cerráramos con ella. Y dice lo siguiente, si soy especulador, ¿cuál sería el impacto fiscal o tributación? Ok, perfecto. Para el tema de fiscal, no me gustaría mentirles. Nosotros nos apoyamos mucho también con el área interna de tax, justamente para el tema del reporteo y todo, ¿no? Digamos que te puedo decir que el efecto no cambia en cierta medida de presentarlo como especulador a como contabilidad, bajo contabilidad de coberturas, ya que estamos hablando meramente del tema de impuestos, ¿no? Pero eso sí sería referirlos con la parte de tax aquí internos en Forbis Mazars para que de igual forma les den el tratamiento contable y que les expliquen un poquito más a detalle sobre los efectos, ¿no? Sí, que muchas veces
Eso siempre es una atención bastante integral porque si bien nosotros que somos equipos de evaluación nos enfocamos en esta medida, en la determinación del mark to market, casi. Siempre también no solo nos referimos con tax, sino también nos referimos también con capital markets, en donde nos ayudan mucho precisamente a contestar estas preguntas contables comunes y necesarias, pero bastante ya menos técnicas en el método aplicado, sino más bien en cuál es el impacto después y cómo se tiene que ver reflejado, ¿verdad? Listo, equipo, pues les agradezco mucho su participación. También si quedaron preguntas en el tintero, los contactaremos vía correo electrónico posteriormente. No se pierdan nuestros próximos eventos. Los alentamos a seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Nos encuentran como Forbis Mazars en México. Y pues nuevamente muchas gracias. Nos vemos próximamente. Gracias, Nati. Muchas gracias, Natalia. Equipo, hasta luego. Gracias. Tengan excelente día. Hasta luego. Gracias. Buen día.